Hola, en este espacio conversamos sobre los principios de amor, de abnegación y de servicio que rigieron la vida de Jesús en la tierra. Juntos vamos a redescubrir cómo el amor de Jesús por su creación cambió la historia del mundo y lo sigue haciendo. Vamos a hablar del amor como la única herramienta de transformación real y trascendente. Dios es amor sobre cualquier pretexto. Bienvenidos a este movimiento. Bienvenidos a Love Like Fire. Nuestro invitado especial el día de hoy es Luis Miguel Moreno. Luis Miguel es un apasionado por la ciencia y como científico él mismo en el área de la medicina interna y la investigación en salud, también ha estado en la primera línea de defensa contra el COVID, atendiendo pacientes en las constantemente saturadas unidades de cuidados intensivos. Y por eso queremos aprovechar este espacio para dar un agradecimiento público a Luis Miguel y a todos los médicos, personal de salud y asistencial, quienes heroicamente han antepuesto su propio bienestar por el bienestar de los demás. A todos, muchísimas gracias. La pasión de Luis Miguel por la ciencia es algo que lo caracteriza desde niño, y la astronomía es sin duda alguna su área favorita. Y por eso hoy en día comparte sobre la ciencia y el universo, y cómo estos confirman la existencia de un gran arquitecto, un programador o tal vez un ingeniero que pusieron cada cosa en su respectivo lugar. Para mí, un Dios creador. Fue Albert Einstein quien dijo, la religión y la ciencia van de la mano. Como he dicho antes, la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia es ciega. Estas dos son interdependientes y tienen un objetivo común, la búsqueda de la verdad. Por eso nuestra intención en el episodio de hoy es que la ciencia nos hable de Dios y tal vez contestarnos la pregunta, ¿qué tan grande es nuestro Dios? Luis Miguel, ¿cómo estás esta noche? ¿Cómo va todo para ti? Muy bien, gracias. Te agradezco mucho por la invitación que me haces. Muchas gracias también por estar aquí esta noche con Love Like Fire. Es para nosotros un motivo de alegría poder compartir con gente que le apasiona lo mismo que a nosotros y es poder contar lo maravilloso que es Dios. Y de hecho, de eso queremos hablar en este episodio. Estamos en el contexto de la Navidad, estamos hablando del niño Jesús, del nacimiento, tal vez del acontecimiento más importante que haya sucedido en la historia de la humanidad. Pero es un acontecimiento tan importante que cambió la historia del mundo en dos. Pero yo quiero centrarme en algo distinto. Quiero centrarme en el hecho de que algo extraordinario pasó la noche que nació Jesús. Y fue tan extraordinario que fue un milagro que se ve en el cielo. Yo sé que todos hemos escuchado hablar de la estrella de Belén. Y al pensar simplemente en el hecho de que Dios tiene la capacidad de quitar y poner estrellas, tal vez tiene la capacidad de manejar nuestro planeta, me hace pensar en algo que no puedo sacarme de la mente. Una pregunta que me da muchas vueltas y es, ¿qué tan grande es realmente Dios? Bueno, esa pregunta es realmente interesante porque si nosotros creemos que Dios es el creador del universo, entonces lógicamente Dios será más grande que el universo, ¿no? Pero realmente nosotros entendemos la magnitud que tiene el universo. Y ahí es donde yo me quiero centrar. Yo no soy astrónomo, ¿cierto? Quiero aclarar eso. Yo simplemente soy un entusiasta, mi área en la ciencia es otra, ¿cierto? Que son las ciencias médicas. Pero siempre he sido un entusiasta, siempre he sido una persona muy curiosa en este tema y me apasiona todos los días aprender algo nuevo. Entonces, volviendo al tema, nosotros realmente tenemos que pensar y hacernos una idea de qué tan grande es el universo para tratar de hacernos una idea de qué tan grande es Dios. Y yo quisiera que lo hiciéramos de una manera más bien académica, ¿cierto? Tratemos de aproximarnos a ciertos datos para que entonces en nuestra mente podamos tener una idea un poco más clara de lo que es el universo, ¿no? Y me interesa mucho que nos enfoquemos en lo que es las distancias para poder así tener una idea del tamaño. Entonces, en el universo nos damos cuenta que las distancias son
muy grandes, ¿cierto? Y nos hablan de millones de kilómetros, nos hablan de años luz, nos hablan de unidades astronómicas y un montón de cosas, pero yo pienso que la mayoría de las personas no estamos familiarizados con esos términos. De todas maneras, es bueno entender un poco de qué se trata cuando los astrónomos y los científicos nos hablan en esas terminologías, para poder nosotros más o menos tener una idea de qué nos están diciendo. Vamos a empezar entendiendo qué es un año luz. Un año luz básicamente es la distancia que la luz, ¿cierto?, recorre en un año. Recordemos que la luz es una partícula que se comporta como onda y como partícula. Y esa partícula viaja en el vacío a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. Ese es un valor redondeado, pero eso es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Básicamente, entonces, vamos a tener entonces en cuenta que el vuelo más largo del mundo, básicamente, se da entre Singapur y Nueva York. Eso es un dato corroborado y la distancia que se recorre en ese vuelo es de 15.343 kilómetros a la velocidad que viaja un avión. Y ese vuelo lo recorremos en más o menos unas 18 horas y media. Tal vez, Luis Miguel, la primera impresión que siento es que como seres humanos solemos sentirnos el centro del universo. Exactamente. Sentimos que somos enormes y que todo el mundo gira alrededor de nosotros, pero solamente con ese par de datos que nos estás entregando comenzando este episodio, se da uno cuenta de que tal vez es mucho más pequeño e insignificante. Y realmente entendiendo esto, nos damos cuenta que si la luz recorre, o sea, para entender qué es un año luz, tenemos que entender qué es la distancia que la luz recorre en un año. Y el cálculo básicamente es que la luz recorre en un año 9.5 billones de kilómetros. No estoy hablando de millones, estoy hablando de billones de kilómetros. O sea que si el viaje más largo en la Tierra son solamente 15.343 kilómetros, realmente la distancia de nuestro planeta, que nos parecen enormes, ¿a quién no le parece largo un vuelo desde Nueva York hasta Singapur? A cualquiera, ¿no? Ahora entendiendo esto, ¿cierto? Que entre Nueva York y Singapur haya 15.300 kilómetros, entre la Tierra y la Luna, ¿cuántos kilómetros hay? Hay 384.400 kilómetros. Entre la Tierra y el Sol tenemos una distancia de 150 millones de kilómetros. Y entre la Tierra y el planeta o planetoide, mejor llamado, Plutón, hay una distancia de 5.5 mil millones de kilómetros. Entonces, miren las distancias que hay en nuestro planeta, ¿no? Y miren las distancias que hay. Es más, cuando hablamos de años luz, es una forma también de tener una mirada hacia el pasado. Porque la luz que nos llega de otros lugares distantes ha demorado un tiempo en salir desde esa fuente hasta nosotros. Por ejemplo, vamos a los ejemplos más cercanos. La Luna. La Luna está más o menos a 1.3 segundos luz. O sea, la luz que sale de la Luna llega a nosotros con una tardanza de 1.3 segundos. La luz que sale del Sol, que ya dijimos que está a 150 millones de kilómetros, esa luz llega a nosotros más o menos en 8 minutos. O sea que la luz que vemos del Sol es la luz que el Sol emitió hace 8 minutos atrás, pero ese tiempo es el tiempo que se ha demorado en llegar desde el Sol a la Tierra. Ahora imagínense ustedes una galaxia como la galaxia de Andrómeda. Esa galaxia está lejos, y eso que es la galaxia más cercana a la Vía Láctea, que es la galaxia en la que nosotros habitamos. Esa galaxia está a 2,5 millones de años luz. O sea que ustedes imagínense que la luz que vemos de la galaxia de Andrómeda, que captan nuestros telescopios, o en algunos cielos en el hemisferio norte a simple vista, una luz tenue, que es la galaxia de Andrómeda, esa luz salió de la galaxia de Andrómeda hace 2 millones de años y recién está llegando a nuestros ojos. Entonces imagínense ustedes las distancias con las que estamos lidiando, ¿no? Bueno. Yo tengo tal vez la primera pregunta que quiero lanzar. Por muchos años los científicos pensaron que éramos el centro de todo eso, ¿no? ¿Qué dice la ciencia en este momento respecto a eso? Bueno, y es que ahí vamos y es una pregunta muy interesante, ¿no? Inicia el asunto, ¿cierto? Cuando se estaba recién empezando desde el punto de vista científico a entender, ¿cierto? Lo primero que tuvimos que entender con la época de Galileo es que la Tierra realmente no, o sea, la Tierra realmente no era una cuestión plana, ¿no? No era un fondo plano
y que que el océano caía por los lados, como se pensaba, ¿no? Con Galileo entendimos que la Tierra era redonda, pero seguíamos creyendo que éramos el centro del universo, ¿no? Que los astros, el Sol, la Luna y los planetas giraban alrededor de la Tierra, éramos heliocentristas. Posteriormente, con Copérnico, se entendió un poco más, y es que nos dimos cuenta que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, y ahí entendimos que el universo realmente era heliocéntrico, o sea, todos los planetas, incluyendo la Tierra, giraban alrededor del Sol y no todos alrededor de la Tierra. Posteriormente, con otros conocimientos y otros adelantos que se dieron en los siguientes siglos, hemos venido dándonos cuenta que ni siquiera el Sol es el centro del universo, ni siquiera la galaxia en la que habitamos, que es la Vía Láctea, es el centro del universo. El universo es increíblemente vasto. De hecho, tengo un dato increíble, y es que el universo mide, ojo, estoy hablando del universo observable, que ustedes piensen en el universo observable como una esfera, ¿cierto? Una esfera alrededor de nosotros, a donde los telescopios más potentes han podido observar. No solo longitudes de onda visibles, que es lo que el ojo puede ver, sino también otras que el ojo no puede ver, como rayos ultravioleta o rayos X o rayos gamma. En este caso, se ha encontrado que el universo observable, el tamaño es de 93.000 millones de años luz. Y eso es solamente el universo observable, que se presume, no se sabe porque no hay manera de saberlo, que corresponde entre 1/3 a 1/4 del tamaño del universo total. Así que miren ustedes qué interesante. Ahora, yo les traigo a ustedes una analogía muy buena que encontré, de hecho, como para hacernos una idea. Si pudiéramos nosotros vamos a hacer una idea de nuestro sistema solar, que es nuestro vecindario, y es algo realmente pequeño en el universo. Vamos a decir que el Sol es una esfera de 1.5 metros, ¿cierto? Es una esfera grande de 1.5 metros y la ponemos en un desierto. Pongámosle que la colocamos en cualquier desierto del mundo, ahí en el centro, en una zona vasta, plana. Y vamos a empezar entonces a medir en proporción qué tan lejos está cada planeta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir, listo, estamos a 61 metros de esa esfera, de 1.5 metros que es el Sol, estaría Mercurio. Ojo, a 61 metros de distancia. A 115 metros estaría Venus, de la esfera que es el Sol. A 162 metros estaría el planeta Tierra. A 244 metros estaría el planeta Marte. Ahora vamos al salto. A 835 metros de la esfera que dijimos que era el Sol, que mide 1,5 metros, estaría Júpiter. A 1618 metros estaría el planeta Saturno. Y aquí recién vamos a la mitad del recorrido del sistema solar cuando hablamos de planetas. A 3085 metros, o sea, 3 kilómetros de ese baloncito de 1,5 metros, estaría Urano. Y a 4821 metros, o sea, 4 kilómetros, casi 5 kilómetros, estaría Neptuno. O sea que miren ustedes la distancia, o sea, estoy hablando de proporciones. Piensen en el balón de 1,5 metros de grande, en esa esfera, ese es el Sol. Ahora imagínense ustedes, a 5 kilómetros de distancia estaría el último planeta, que sería el planeta Neptuno. Ahora ustedes trasladen eso a lo que es el universo, a lo que es el sistema solar, a lo que es el tamaño del Sol y de los astros. Son distancias tremendamente colosales. Y eso no es nada. Nosotros, el ser humano ha tenido intentos muy buenos por tratar de ahondar en esas distancias. Y el primero fue la sonda que se lanzó en el año 1977. La primera sonda, que fue el Voyager 1. ¿Cierto? Esta sonda actualmente se encuentra a más de 21.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra y viaja a 56.000 kilómetros por hora. Esa sonda es el objeto terrestre más lejano que hay en estos momentos. Ya superó la órbita de Plutón, que es uno de los planetas enanos, y va hacia más allá. Ya inclusive salió de lo que se conoce como la heliopausa, que es como la heliosfera. Está en una zona que le llaman los científicos la heliopausa, que ahí es donde se mezclan los vientos solares con los vientos de la radiación cósmica. Y ¿ustedes cuánto creen que dura el sistema solar? ¿Ya con el último planeta ya se acabó? No, los científicos saben que después de Plutón hay una serie de cuerpos helados
rocosos de hielo que componen dos estructuras. Una es el cinturón de Kuiper y el otro es la nube de Oort. Si vamos a decir cuánto tiempo le falta a la sonda Voyager para salir del sistema solar, ¿cierto? En 50 años que la sonda ha viajado, ha recorrido 21.000 millones de kilómetros viajando a 56.000 kilómetros por hora. ¿Qué les parece esa velocidad? Es una velocidad asombrosa, es una velocidad increíble. Ahora piensen en esto. Para poder salir solamente del sistema solar a esa velocidad, a nuestra sonda Voyager 1 le faltan 40.000 años. O sea que habrá forma que nos acerquemos tan siquiera a la estrella más cercana. ¿Cuál es la estrella más cercana? Próxima Centauri. Es la estrella más cercana de la Tierra, al Sol. Y su distancia está a 4.22 años viajando a la velocidad de la luz. O sea que la distancia real de Próxima Centauri sería 39.921.000.200. Quiere decir que nos demoraríamos en llegar a ese lugar viajando a 56.000 kilómetros por hora, más o menos 113.930 años. O sea que no hay manera de salir ni siquiera de nuestro pequeño vecindario. Y aquí yo quiero comentar algo muy interesante, y es la visión del astrónomo más respetado y reconocido del siglo XX. Y este científico fue el ilustre Carl Sagan. Carl Sagan fue uno de los asesores más importantes y científicos más importantes involucrados en las sondas Voyager. Y cuando la sonda Voyager ya superaba la órbita de Plutón, había que empezar a cuidar, ¿cierto? Lo que es la batería de plutonio que tiene la sonda, ¿no? Entonces la NASA decidió apagar gran parte de los instrumentos, sobre todo los instrumentos visuales, y solamente dejar los instrumentos más indispensables para captar datos, y teniendo en cuenta que en este momento la sonda envía una señal de radio que viaja a la velocidad de la luz y se demora 17 horas en llegar a la Tierra. Y Carl Sagan, la última imagen del Voyager 1 fue una imagen que yo les invito a todos a que busquen en Google y pongan la imagen que tomó el Voyager 1 del planeta Tierra. Y van a encontrar una imagen muy interesante, y es un pequeñísimo punto azul, pequeñito, en un haz de luz del Sol. Y ese punto pequeñito, Carl Sagan, en honor a ese punto pequeño, esa fotografía que tomó, en donde nos vemos realmente insignificantes, Carl Sagan escribió unas líneas que yo quiero compartir con ustedes. Y aquí vamos entonces con la idea de lo que queremos discutir. Dice Carl Sagan en esto, y si me permiten leer textualmente: mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertidas por todos esos generales y emperadores para que en su gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, como de fervientes son sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, es desafiada por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida.
No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar sí, asentarnos aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Carl Sagan tenía una visión no religiosa del universo, ¿no? Y veía en nuestra diminutez una gran soledad, ¿cierto? Ahora, mire que él recalca la importancia de tratarnos mejor los unos a los otros. ¿Y qué vino a hacer Jesús cuando se encarnó, cierto? O sea, el gran Jehová en ese niño pequeño, ¿cierto? Que se llamó Jesús y que hizo esa obra tan maravillosa. Justamente eso, vino a enseñarnos eso exactamente, a que nos amemos los unos a los otros como Dios nos amó. Y miren que a pesar de ese insignificante tamaño en semejante vastedad, seamos tan importantes para Dios. Es algo realmente loable y es algo realmente increíble, ¿no? Entonces, créanme que este tema me apasiona mucho y quería compartir con ustedes un poquito de este conocimiento, de estos datos que están al alcance de absolutamente todos nosotros. Basta simplemente con navegar un rato internet y de entender y tratar de darnos cuenta de cuán pequeños realmente somos, pero qué grandes muchas veces nos sentimos, ¿no? Y realmente es una clase de humildad la que el universo nos da si lo queremos entender mejor. La siguiente pregunta que me surge luego de ponernos un poco en perspectiva y ver realmente quiénes somos y dónde estamos, porque suele ser que como seres humanos pensamos a veces que nuestro Dios es muy pequeño y a veces pensamos que nuestros problemas son problemas tan grandes que Él no los pudiese solucionar. La pregunta lógicamente sería, si el universo es tan vasto, tan grande y tan complejo, ¿cómo tiene que ser ese Dios de ese universo? Pues realmente esa es una excelente pregunta, porque miren que la ciencia ha tomado distintas posturas respecto a Dios, en donde la postura más popular y más extendida y más respetada incluso en el día de hoy es que Dios no existe, que todo nace de una serie de eventos, ¿cierto? Y eventos que poco a poco van llevando a otra serie de eventos que terminan en la complejidad, ¿cierto? Y eso es discutido, ¿no? Porque en el universo existen algunas normas, algunas leyes, como la ley de la termodinámica o lo que es la entropía, ¿no? La segunda ley de la termodinámica, la entropía, que dicen algunas cosas interesantes, y es que todo sistema tiende al caos. Es mucho más probable que si nosotros construimos una casa y esa casa la dejamos 500 años sola, sin ningún tipo de intervención, lo más probable es que en 500 años encontremos esa casa hecha completamente ruinas, ¿cierto? No vamos a encontrar a partir de esa casa construida toda una civilización, ¿cierto? Compleja e inteligente, pues relacionada a la casa, o si la dejamos miles de años, pues quieta, ¿no? Todo lo contrario, vamos a encontrar más caos. Vamos a encontrar más desorden, vamos a encontrar deterioro, ¿cierto? Eso es lo que ocurre en nuestro universo, ¿no? Entonces, algunos científicos, al ver esta situación, al entender un poco más el universo, han propuesto y han postulado lo que se conoce como lo que es el modelo del diseño inteligente. Se han dado cuenta como nuestro universo ha tenido está calibrado a tal punto, se han dado unas condiciones en las cuales el azar es tremendamente improbable y en donde estas condiciones se han dado para que sea posible nuestra existencia. Entonces, si esas condiciones, ¿cierto?, como la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética, la gravedad, todas calibradas de forma tan precisa, ¿cierto?, que permiten que nosotros podamos existir, permiten que el átomo, los componentes del átomo no se separen, permiten que las partículas subatómicas puedan comportarse como se comportan, relacionado a todo esto a la física cuántica. Entonces miren ustedes qué interesante que el universo esté así y que las matemáticas sean el lenguaje del universo, porque las matemáticas son capaces de explicar
absolutamente todos los fenómenos. Y eso es posible si el universo ha sido diseñado por un gran matemático, un gran ingeniero, un gran arquitecto, un relojero, alguien perfeccionista que ha echado a andar toda esta maquinaria y que ha sentado unas reglas y de las cuales nada se puede salir. Por ejemplo, la velocidad de la luz. Eso es un límite que se ha puesto y es una regla que tenemos de la cual no se puede escapar. Entonces, todo lleva a pensar que es mucho, pero mucho más probable que seamos productos de un diseño y que detrás de ese diseño haya un ser inteligente a que todo sea producto simplemente del azar. Se necesita mucha más fe para creer que somos producto del azar, ¿cierto? Y de la simple casualidad que creer que existe un ser o una entidad superior, una entidad creadora que ha puesto todo en marcha. Y de hecho ese es el Dios en el que creemos todos, ¿no? Un Dios maravilloso y un Dios creador, un Dios bíblico, un Dios que nos ha dejado la suficiente evidencia para creer en Él. Y algo que me gustó mucho que mencionaste, y es que si al final todo se trata de fe, ¿dónde tienes tu fe? ¿Dónde pusiste tu fe y en qué decidiste creer? Ahora, hemos hablado de que el universo es vasto, impresionantemente grande y básicamente es imposible de recorrer para un ser humano. Lo pequeños y perdidos tal vez que nos podríamos encontrar en medio de todo eso. Y no eso. solamente eso, sino lo efímero. Y al mismo tiempo pensar, por ejemplo, en cómo y por qué un Dios que es capaz de manejar, controlar y dirigir el universo se interesa por mí, que soy básicamente lo más pequeño tal vez que exista en el universo, y cómo Dios usa el universo para hablar con nosotros. Yo creo que encontramos diferentes casos en la Biblia donde podríamos ver eso. De hecho, en la Biblia dice claramente que cuando Jesús vuelva por segunda vez, las potencias celestiales, refiriéndose al sol, la luna y las estrellas, van a darnos señales claras. Pero no solamente es lo que estamos esperando en el futuro, sino también lo que pasó antes, lo que vimos cuando Jesús vino por primera vez. Bueno, esa es una pregunta excelente porque es muy interesante cómo los científicos a lo largo del tiempo han tratado de responder la pregunta, ¿no? ¿Qué fue, cierto, el fenómeno de la estrella de Belén? Mire que la ciencia intenta siempre, a veces con éxito, a veces sin éxito, de explicar absolutamente todos los fenómenos de una manera racional, de encontrarle una explicación racional, reproducible, ¿cierto?, a cada fenómeno. Y uno de estos fue la estrella de Belén. Nosotros, pues lo que he podido leer, ¿cierto? Hay muchas teorías, pero hay una teoría bien interesante que justamente planteó el astrónomo Johannes Kepler en el año 1614, si no estoy mal, y este concluyó que, e incluso dijo estar seguro, que la estrella de Belén se trataba de una conjunción o una alineación planetaria muy rara entre el planeta Júpiter y el planeta Saturno, ¿cierto? Que de hecho, y casualmente este año, se ha dicho mucho que se va a ver y se va a presentar la estrella de Belén nuevamente en el firmamento a partir del día 21 de diciembre de este año. O sea que quien tenga un buen telescopio, quien tenga algún conocimiento de astronomía y quien tenga la suerte de que en su lugar de residencia haya un cielo despejado este día, podrá observar una estrella muy brillante en el horizonte. Y si tiene los instrumentos adecuados, podrá enfocar y podrá ver en la misma escena a los dos gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, a una distancia muy corta el uno del otro, que a simple vista van a parecer una sola estrella, por lo que se va a ver de una manera muy intensa y muy brillante. Es interesante porque la última vez que se vio este fenómeno de esta alineación fue exactamente en el año 1226 y exactamente el 4 de marzo de ese año. Y la próxima vez que veamos un fenómeno similar será en el año 2080. Por lo tanto, todos los que estamos vivos en este momento no podremos volver a ver este fenómeno. Entonces, dentro de las explicaciones fue que los Reyes Magos, que de paso, y es importante tener en cuenta que no hay evidencia científica de que hayan sido reyes, ni tampoco magos, simplemente unos sabios, se guiaron, ¿cierto?, por esa señal
que se dio en el cielo, que posiblemente pudo haber sido lo que plantea este astrónomo Johannes Kepler, este astrónomo alemán, o pudo haber sido algún otro fenómeno cósmico, como la explosión de una estrella supernova, ¿cierto? Que es una estrella gigante que pronto estalla al colapsar gravitacionalmente, o algún otro fenómeno, ¿cierto? Pero Dios sin duda es el dueño del universo, es el diseñador, es el programador, y sin duda Él puede valerse de cualquier herramienta, ¿cierto? Que Él tenga a su disposición, que realmente son todas, dado que es el creador, para poder entonces mostrarnos señales y prodigios en el firmamento. Bueno, básicamente eso es interesante porque ahora en estas fechas que se acerca la Navidad, este 2020 tan accidentado nos da una bonita despedida, ¿no? Y es la posibilidad de ver lo que se presume por algunos de los científicos más ilustres como lo que pudo haber sido la estrella de Belén. Así que recordemos entonces, y el mensaje final que quiero dejar es este: recordemos lo siguiente, y es que Jesús vino a este mundo a enseñarnos una cosa fundamental, y es a amarnos los unos a los otros. Esa es una cosa, y el significado de la Navidad es ese, ¿no? El significado de la estrella de Belén, el significado del nacimiento de Cristo, se dio por nosotros, murió por nosotros, y eso es lo que hay que reivindicar en estas fechas tan especiales, ¿no? Cómo el Señor, el dueño del universo, el creador, el diseñador, se preocupa tanto por cada una de sus criaturas, diminutas como somos, pero tan importantes en su corazón, que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, Gabriel, te agradezco muchísimo la invitación. Si alguna vez tienes alguna pregunta sobre este tema y si en mi humilde conocimiento puedo ayudarte, es con todo el gusto del mundo. Muchas gracias, Luis Miguel, nos dejas abierto un panorama enorme por descubrir, y qué bueno saber que ese Dios que rige el universo también está al frente de nuestras vidas. Amén. Así que gracias. Gracias a ti. Al pensar en un acontecimiento tan importante y tan increíble como el nacimiento de Jesús, y en lo muy afortunados que fueron aquellas personas que esa noche tuvieron la oportunidad de ver esas portentosas señales en el cielo, hay un texto de la autora Ellen White que queremos compartir con ustedes hoy. Este es un texto que desafía claramente a los grandes científicos del mundo, que han dejado a Dios por fuera de sus estimaciones, pero que nos recuerda que ese gran arquitecto, que ese gran programador, tiene el poder para controlar y manejar todo el universo, y por supuesto, para poner una estrella que nos guíe hacia donde Él quiere que vayamos. Los sabios habían estudiado las profecías y sabían que el tiempo para el advenimiento del Mesías había llegado. Esperaban ansiosamente alguna señal de este gran evento, a fin de estar entre los primeros en dar la bienvenida al niño rey y adorarlo. Estos sabios habían visto la luminosidad que rodeó la presencia de los mensajeros celestiales que anunciaron el advenimiento de Cristo a los pastores de Israel, y posteriormente detectaron la brillante estrella que apareció y se mantuvo en el firmamento. La apariencia y dimensión de esta brillante estrella, que los sabios no habían visto antes, atrajo su atención y la consideraron la señal esperada. Entonces, el Espíritu de Dios los condujo en su búsqueda del visitante celestial a este mundo caído. Al desvanecerse la luz de los ángeles en Belén, apareció una estrella luminosa que permaneció en el cielo. No era una estrella fija ni un planeta, y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Consultaron a los sacerdotes y filósofos y examinaron los rollos de los antiguos anales de la profecía, que declaraba: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Podría haber sido enviada esta extraña estrella como precursora del prometido? Los magos habían recibido la luz de la verdad, enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños recibieron la indicación de ir en búsqueda del príncipe recién nacido. Ángeles de Dios formaban la estrella que guió a los sabios en su misión de encontrar a Jesús,
y ellos siguieron a los brillantes mensajeros con seguridad y gran gozo. Llegaron con costosos y reales dones, con incienso y mirra, para dar tributo al niño rey predicho en las profecías. Los sabios orientaron su marcha hacia donde la estrella parecía dirigirlos. Al llegar cerca de Jerusalén, la estrella perdió su brillo y dejó de guiarlos. Confiados en que los judíos de Jerusalén no ignorarían el gran evento relacionado con la llegada del Mesías, comenzaron a hacer preguntas en el vecindario donde se encontraban. Los sabios expresaron claramente su misión. Buscaban a Jesús, al rey de los judíos, porque habían visto su estrella en el oriente y venían a adorarle.